¿sí? Hay un libro que se llama Medio lleno, medio vacío. Esta es una escritora que se llama Susanna Vaughan. Me escucho mucho. Creo que está muy alto. I think it's a little bit loud, but it's fine. Ok. Esta doctora o esta autora dice: las personas nacen con una actitud optimista, o el optimismo es una actitud que se puede aprender. Entonces, dice en su libro Medio lleno, medio vacío. Esta autora dice, esta es una de sus conclusiones: hay un fuerte vínculo entre la expresión facial y las emociones. Entonces, esta autora cree que la gente, cuando se empieza a comportarse de un modo feliz, en realidad se va a sentir feliz por dentro. O sea, esta autora está diciendo que si se comporta felizmente, la persona se va a sentir felizmente por dentro. No sé, es algo muy confuso. Pero la Biblia, hermano, nos enseña que el verdadero felicidad, el verdadero gozo, comienza desde adentro, desde el profundo interior. Después pasa a nuestros rostros. Proverbios dice así: el corazón alegre hermosea el rostro, el corazón contento tiene un banquete continuo. Y en esta mañana, hermano, voy a demostrar con la Biblia por qué nosotros debemos o caminamos en gozo. ¿Sí? Vamos a ver cómo debemos de estar alegres, debemos de llevar el gozo aún en la adversidad. Pero no es cuestión de fingir. El estar feliz, el tener un corazón contento, no es fingir, ¿verdad? Sino debemos de practicar esta actitud. Y esta actitud, hermano, va a ayudarnos en cómo usted y yo caminamos en Cristo. Cómo usted refleja su carácter en Cristo. Porque aún Pablo, cuando estaba en Roma, y le escribió a los filipenses y dice: regocijaos en el Señor. Pablo desde la prisión decía: regocijaos. ¿Qué clase de optimismo de un corazón alegre? Pero solamente el gozo, hermano, nos va a dar, solamente el gozo nos los va a dar en nuestro Señor Jesucristo. En su boletín tiene 3 puntos. Jesucristo promete gozo a sus discípulos, gozo por la unión de los creyentes en el Evangelio y gozo experimentando incluso en la adversidad. Vamos a Juan 15. Abran sus Biblias en Juan 15. Vamos a predicar Juan, luego vamos a ir a Filipenses, pero tengan sus Biblias porque tengo varios temas. No se me confundan. Vamos a estar en Juan. Mire, dice así la palabra de Dios. Juan 15 del 8 al 11. Note la palabra de Dios que dice así: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Bueno, hasta ahí la palabra de Dios. La palabra gozo, hermano, viene del griego jara, que significa alegría, gozo, regocijo. Esa palabra alrededor aparece 60 veces, pero nos dice Pablo en Gálatas que es un fruto del Espíritu. El gozo no viene de la noche a la mañana, es por el conocimiento de Dios. Aquellos que han nacido de nuevo, han sido sellados por el Espíritu Santo, es un fruto. Entonces Gálatas 5:22 dice así, no lo busque, yo lo leo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso son frutos del Espíritu. Entonces, cuando me tocó ese tema, dije, bueno, voy a empezar definiendo qué es el gozo.
¿Sí? Entonces, esto me arroja de que el gozo, hermano, es producido en el corazón por Dios. El gozo, hermano, es una característica principal de aquellos que han llevado al conocimiento de Dios. En conclusión y en pocas palabras, Dios es el autor del verdadero gozo. Y ese gozo, hermano, usted y yo que hemos nacido de nuevo, lo experimentamos, eso no lo conoce el mundo. ¿Por qué? Porque el ser humano, el hombre natural, el hombre natural está alejado de Dios, está aislado, su condición son hijos de ira, hijos de desobediencia, pero ellos buscan la idea de buscar ese gozo, esa alegría en el mundo, pero sin embargo está lejos de Dios. Eso es la gran mentira, hermano, que el hombre natural trata de encontrar la felicidad, cosas materiales, en la tecnología, en el placer carnal, en el hedonismo, entretenimiento. Vemos mucha gente en la tele, revistas, tasas de suicidios han incrementado. ¿Por qué? Porque el hombre encuentra un vacío, no tiene ese gozo, no tiene esa esperanza, está sin esperanza. Pero al final del día, hermano, eso es amargura y es eterno dolor para el hombre natural. Usted y yo, hermano, si hemos nacido de nuevo, que somos hermanos en Cristo, nosotros tenemos una vida espiritual. Y la vida espiritual tiene que arrojar frutos. Y ahorita vamos a ver por qué Jesucristo nos está diciendo la vid verdadera. Yo soy la vid, mi Padre es el viñador. Pero Romanos, hermano, 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces Jesús, hermano, a los discípulos les promete gozo. Jesús les va a prometer gozo. Note en el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas así mis discípulos. Wow. No nada más ahorita cantamos, alabamos, oramos, estamos glorificando a Dios, pero Dios también es glorificado, hermano, porque usted lleva fruto. Si usted da fruto, Dios es glorificado. Mi Señor Jesucristo lo está diciendo. En esto es glorificado mi Padre, que lleves frutos. Si usted tiene frutos de paciencia, de gozo, de mansedumbre. Ahora que ya soy papá, soy nuevo, antes de salir en la camioneta, Señor, dame paciencia con mi esposa y con mis hijos. Dame frutos, porque es algo nuevo para mí. Es algo nuevo tener 2 niños, mamila. Hermano, es algo nuevo. Necesito la ayuda del Espíritu. Señor, dame paciencia. Y luego más cuando da hambre. Ay, ay. Pero en eso, hermano, glorificamos al Padre. Y Jesucristo, hermano, nunca tuvo que ser conducido al conocimiento de Dios, porque Él es Dios. Su delicia estaba en Dios. Dios estaba en Él. Cuando Jesucristo se bautiza en en Mateo 3:17, no sé si me equivoqué, pero dice, este es mi Hijo amado en el que tengo, ¿qué? Complacencia. Entonces Dios estaba en él, un hombre perfecto, él tenía gozo. La comunión de Dios dependía de él. ¿Y sabe qué? Noten el versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Note aquí el intercambio, hermano. El Padre ha amado a Jesucristo. Jesucristo te ha amado a ti. En cambio, si tú permaneces, dice en el 10, si tú guardares mis mandamientos y permaneces en mí, los mandamientos de mi Padre, yo permanezco en su amor. Note el 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. O sea, es un intercambio. Dios se goza en Cristo, Jesucristo permanece en sus mandamientos, pero Jesucristo nos dice, si tú guardas mis mandamientos y me obedeces, si das fruto,
mi gozo, Jesucristo, mi gozo va a estar contigo. Contigo va a estar mi gozo. Entonces, hermano, cuando un cristiano da frutos, ¿cómo saber cuando un cristiano es cristiano? Porque lastimosamente hay infiltración, el trigo, la cizaña, pero un cristiano genuino va a dar evidencia de sus frutos. Esa es una evidencia externa de sus frutos de ser discípulos de Jesús. Noten el versículo 8. Tú glorificas a mi Padre y llevas fruto. Y así es mis discípulos. ¿Cómo saber que eres un discípulo de Jesús? Bueno, que lleváis frutos. Si no tienes frutos, entonces quiere decir que no eres creyente, que eres falso. Esto en el contexto, noten el versículo 15, en el 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dice en el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permaneced en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Las ramas, hermanos, que no den frutos indican que son discípulos incrédulos que nunca han creído en Cristo, que no son verdaderos cristianos, porque un cristiano verdadero va a dar fruto. Aquí no está hablando de que pierdes la salvación, te van a arrancar, no. Aquí está hablando de que no pierdes tu salvación. Aquí es blanco negro. Quien da frutos es mi discípulo. Quien no es fruto será arrancado porque nunca lo fue. Dice en el versículo 5 que Cristo es la vid verdadera y que nosotros somos los pámpanos. Note, el que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea que sin Cristo, hermano, no das fruto. En Cristo, sin Cristo, una persona no puede dar fruto. Necesita ser discípulo. Necesita haber nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque el gozo es un fruto del espíritu de un cristiano genuino. Entonces, su capacidad, hermano, para dar fruto no es tuya. No es por tu propia justicia. No es por tus obras. No es por portarte bien. No es por tus propias fuerzas. Es en Cristo. Porque Cristo está diciendo, si tú permaneces en mí, tú vas a llevar gozo. Dice Cristo que tú sin mí no puedes hacer nada. ¡Wow! Nada. O sea que tu gozo no es tuyo. No te eleves. No te des crédito. Es en Cristo. ¡Wow! Yo cuando estudié esto dije, Dios mío, Señor, qué bueno que siento gozo. Para que no se me suba. Pero es en Cristo, hermano. Es en Cristo, porque nada, fíjate otra vez, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Si tú estás en Cristo, si eres nacido de nuevo, has sometido tu vida a Cristo, vas a llevar mucho fruto, porque separados de mí, nada puedes hacer. Noten el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y serás hecho. Cristo mismo, hermano, nos da el ejemplo. Yo permanezco en mi Padre, yo obedezco la voluntad del Padre. Por eso tengo gozo, pero yo te he amado a ti y yo también te voy a dar gozo y este gozo será contigo. Yo te pregunto, ¿cómo es tu gozo, hermano? ¿Te has sometido a Cristo? ¿Obedece los mandamientos? Ahora, hermano, la obediencia no es un trabajo pesado, no, es una comunión en Cristo, hermano. Nada más debes de vivir a Cristo.
Dice Cristo, venid a mí aquellos que están cargados, aquellos que tienen religiosidad, aquellos que tienen un yugo religioso. Yo los haré descansar, simplemente obedéceme. Sométete a mí, porque sin mí no puedes llevar fruto. Quiero tu vida, quiero tu corazón. Yo soy tu Señor. Wow. Noten el versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Esto es una promesa, hermano, que le está haciendo a los discípulos, ¿sí? Porque ya sabía que Cristo iba a ir a la cruz. Pero el Señor, hermano, les dice que estén alegres, que Él va a controlar su alegría, su gozo. Los que tengan comunión van a caminar con Él. Dice primera de Pedro, gozo sublime y glorioso. Entonces, hermano, el gozo es algo más profundo que una mera alegría. El mundo, hermano, no conoce el gozo. El incrédulo, el hombre natural, no sabe qué es el gozo, porque lo está buscando. Lo está buscando. Vivimos en una era donde ya salió el iPhone 11, el próximo año el 12, y si no lo tienes ya estás fuera de moda. Y ya salió el 13, así. Carros nuevos, ¿verdad? Yo me recuerdo antes los carros, no sé, a mí me gustaba el Altima y como 10 años tenía el mismo body type, la misma forma. Ya ahorita ya pasan 2, 3 años, ese es el Altima, ya ni se parece. O sea, es la mercadotecnia te empuja a decir, mira, eso es algo nuevo. A lo mejor aquí puedes encontrar la alegría. Es algo muy mercadotecnio que el hombre natural busque la alegría en eso. Pero los cristianos, hermano, tenemos la alegría, el gozo en Cristo. Jesús, hermano, conecta la palabra gozo bajo la misma sombra de la cruz. Hermano, si no es por la cruz, usted y yo no tuviéramos esperanza, no tuviéramos gozo. Mire, Hebreos 12:2. Vaya a Hebreos 12:2. Más adelante, Hebreos 12:2. Dice así, Hebreos 12:2. Dice Pablo escribiendo esto. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menosprezando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesucristo, hermano, se somete a la cruz. Jesucristo no simplemente nada más sufrió en la cruz, sino que Él experimentó la ira de Dios al tomar el pecado tuyo, el mío, el del mundo sobre Él. Porque Él no puso el gozo. Él estaba predicando que iba a resucitar. Él estaba dando instrucciones a los discípulos. Va a venir el Espíritu. Yo se los voy a dar. Va a venir. Usted y yo, hermano, somos gozosos, somos benditos. Bueno, somos benditos en tener, estamos bendecidos en tener esa promesa. Porque si tú eres nacido de nuevo, eres cristiano, tu gozo no está en las cosas materiales. Tu gozo no está en el marketing. Tu gozo no está en el mundo natural. Tu gozo está ¿dónde? Puesto en ¿quién? En Jesús. Porque no puedes hacer nada sin Cristo. Incluso no puedes llevar fruto si no es en Cristo. Eso es lo que la religión enseña, hermano, que tú hagas algo para ganarte mérito, pero no puedes hacer nada para ganarte el mérito, porque es en Jesús. Entonces Jesucristo les promete el gozo a sus discípulos. Es una transacción, es una comunión. Y ya sabiendo esto de la comunión de la transacción, note. Segundo punto, gozo por la unión de los creyentes en el Evangelio. Usted y yo, hermano, tenemos algo en común.
Y a lo mejor no son los tacos. No, a muchos les gusta el steak, los tacos, las pupusas, usted nómbrelo. Pero ¿sabe qué? Tenemos algo en común, es el Evangelio, es Cristo. Usted y yo podemos tener diferentes perspectivas en economía, en política, en comida, etcétera. Pero ¿sabe qué? Usted y yo debemos de tener solamente una mente de acuerdo a Jesús, al Evangelio. Entonces, usted y yo tenemos esa comunión, que es que la vida eterna. Eso es lo que nos une, hermano, la vida eterna. Vamos a Filipenses 1. Filipenses 1. Pablo, bueno, esa es la epístola de alegría, ¿verdad? Que se conoce como la epístola de alegría, Filipenses. Pablo les está escribiendo a sus hermanos en Filipo. Está, ¿cómo se llama? En la cárcel, hermano. Está en la cárcel Pablo y él se encuentra gozoso. Mire, Filipenses 1 del 3 al 6. Note, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Una de las fuentes del gozo, hermano, es la comunión entre los creyentes que tienen a Cristo. Ayer tuve la oportunidad de ir a Bani, a la asamblea local, con las iglesias. Yo no conocía a nadie, nada más conocía a hermano Aguilar, a hermano Eric. Yo fui con Eric. Bueno, llegamos ahí, yo le dije a Eric, hermano Eric, no conozco a nadie, no te preocupes, ven. Pero uno iba con gozo, ¿verdad? Porque estábamos platicando, estábamos ahí. Y ¿sabe qué? Uno tiene comunión. Yo puedo platicar con un pastor. ¿Por qué? Porque la comunión es en Cristo. Note lo que dice aquí Pablo, ¿sí? Que en el versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio. El Evangelio, hermano, es el que nos trae aquí. Usted viene de fuera, ¿verdad? Iglesia, llamados de fuera. Nosotros somos la iglesia aquí. Está presente la iglesia de Bellflower. Esa es la causa. Sí me sentí un poco nervioso porque no conocía a nadie, pero Cristo nos une. ¿Cómo estás? Oh, en Bellflower, ok, sí, ahí trabajando con el hermano Rubén, con Eric, ok, salúdame a todos, que Dios los bendiga. Y ¿sabe qué? Aquí Pablo está diciendo aquí, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo. Wow, Pablo, hermano, está preso en la cárcel romana, en un hoyo, y les dice a los filipenses, tengo gozo, me acuerdo de ti, siento gozo orar por ti. Y viendo ahí en la asamblea que en los reportes de los pastores, ya varias iglesias están queriendo cerrar porque ya no hay miembros. Y digo, wow, Señor, ¿cómo se llama? Debemos orar. Pablo nos dice que debemos orar por unos a nosotros, incluso no nada más por Bellflower, no, por las demás iglesias. ¿Cuál es tu actitud al orar por otros? ¿Nos deleitamos? Para Pablo era un deleite, hermano, orar por los filipenses, por los hermanos en la fe. Y yo no conocía a muchos pastores, a varias iglesias que hay necesidad de pastores, ya no hay miembros, el liderazgo no formó líderes, las puertas están cerrando de aquellas iglesias, pero bueno, Dios es fiel y tenemos que seguir orando por aquellos hermanos. Digo, wow, Señor, estamos bendecidos, aquí tenemos un montón de predicadores, su hermano Manuel, luego viene el hermano Esteban, Rubén, yo,
wow, gracias a Dios por Bellflower. Y sigamos orando, hermano, por la iglesia. Amén. Y por la ABA, por la American Baptist Association. Que Dios nos ayude. Pero esa es la comunión, hermano. Yo me sentía gozoso ahí con los hermanos, no conocía a nadie. Y eso es. Noten el versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Un poquito antes, hermano, ahí en el versículo 5, dice, por vuestra comunión en el Evangelio. Mira, hermano, la palabra comunión significa compartir, participar con alguien de alguna experiencia. Esto era la realidad de Pablo en los Filipenses. Él dio su vida por ellos. Él les fue a enseñar. Él les enseñó el Evangelio. Incluso les iba a mandar a Epafrodito, a Timoteo. Los amaba bastante. Y dice aquí en el versículo 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza a Dios. Note aquí, hermano, llenos de frutos de justicia, ¿por medio de quién? De Jesucristo, para la gloria de Dios. Es similar a lo que dice mi Señor Jesucristo en Juan, que en Él llevamos frutos y ahí es glorificado mi Padre. Pues aquí Pablo nos está diciendo que tus frutos de justicia no son tuyos, son por medio de Cristo. No puedes. Los escribas y fariseos, ellos querían hacer ofrendas, ¿verdad? Querían hacer sus propios méritos, pero sus méritos no los olía Dios, porque llevaban méritos humanos, no llevaban el olor a Cristo. Por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza a Dios. Tus frutos, hermano, son para alabar a Dios en Cristo. Esa es la verdad. Así es de que tu poder, hermano, no crea el fruto. Es en Cristo. Soy feo, pero es la verdad. Así es. Está en la palabra de Dios. Tus méritos no cuentan, hermano. Cristo es el que lleva los frutos. Y es tú sometiéndote a ser obediente, a vivir en santidad, a vivir la palabra de Dios, a llevar fruto. Si eres creyente debes dar fruto, si no, no eres creyente. Ahí dice la palabra de Dios en la viña verdadera. Pablo está diciendo que tenía gozo por los filipenses, que porque tenemos comunión en el Evangelio. Asimismo, cuando Rubén, Pastor Eric manda cartas a otras iglesias, nos une el Evangelio. Aunque somos independientes, pero nos une el Evangelio. Si un hermano se mueve, si un hermano se va lejos, nos sigue uniendo el Evangelio porque participamos en Cristo. Entonces debemos de tener gozo, hermano, de la unión. Nos une el Evangelio. A lo mejor no te caigo bien, pero ¿qué crees? Nos une el Evangelio. Amén. ¿Ok? Gozo experimentando incluso en la adversidad. Pablo, hermano, estando preso en la cárcel, ahí en el sótano, escribe esta carta. Vamos a Filipenses 2:17. Filipenses 2:17. Dice Pablo así. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Dice Pablo que aunque me derramen, eso significa una bebida que era ofrecida en el Antiguo Testamento, que la tiraban. Bueno, Pablo veía su vida como una ofrenda, como si hubiera sido derramada por el sacrificio para servir con entrega total
con los filipenses. Yo te pregunto, hermano, ¿cómo es tu sacrificio en tu iglesia local? ¿Cómo tú sirves en tu iglesia local? ¿Cómo es tu servicio de vuestra fe? Dice Pablo que él se gozaba y se regocija con todos. Fue una entrega total. Y así es, hermano. Uno como creyente, como Dios nos ha puesto aquí en la iglesia local, debemos de tener ese gozo, debemos de tener ese sacrificio. Y los Filipos le ayudaron mucho a Pablo. Era la iglesia que lo ayudaba para la propagación del evangelio. Pero aún Pablo está diciendo, no importa las circunstancias que esté preso, mientras sea para el avance del evangelio, no me interesa. Porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Me interesa estar encerrado, porque yo sé que eso tiene un propósito. Wow, pues el propósito que les escribió a los filipenses y les llegó esa carta estando ahí encerrado. Pablo sabía, él murió como un mártir. Entonces, hermano, aún experimentando adversidad, usted va a experimentar adversidad en la vida, porque en la vida surgen cosas, ¿verdad? Fallecimientos, accidentes. Ayer, Eric el viernes iba manejando y yo lo vi allá y me dice, me pegó un carro porque una moto chocó enfrente. Wow, le digo, hermano, ¿está bien? Sí, ok, bueno, pues aún así, en circunstancias que están fuera de nuestro alcance, aún así estamos gozados, aún en la adversidad. Le digo, qué bueno, hermano, son cosas materiales, que no pasó nada, total, se arregla, pero hermano, usted va a enfrentar adversidad allá afuera. Y como cristiano aún más va a presentar adversidad. Pero aún así, hermano, debe gozarse, ¿sí? Aunque pierda cosas materiales, debe gozarse, porque su gozo es en Cristo, es en la vida eterna, no son en las cosas materiales. Jesucristo nos dijo, ¿hacéis tesoros dónde? En el cielo, no en la tierra, porque aquí hasta el oro, la plata se corrompe. Y es verdad, así es. Entonces, hermano, usted y yo nos debemos de gozarse a pesar de nuestro sufrimiento, ¿sí? Porque todos, hermanos, los que quieren vivir en Cristo padecerán persecución, ¿sí? Usted y yo, hermano, debemos de tener el servicio a Dios como nuestro objetivo de nuestra existencia. Señor, úsame en mi iglesia local. Quiero gozarme, pero ese es el reto del cristiano cuando van las cosas bonitas, color de rosa, pues dice, bueno, pues es para mi propio interés, para mi propio bienestar, pero debemos de buscar la voluntad del Padre y recibirle con gozo. Entonces debemos de entender, hermano, que el gozo no es lo mismo de la alegría en el mundo. Este no es la clase de gozo que tenía Pablo. Un gozo, hermano, es más profundo todavía. No lo encuentras en el mundo, es un fruto del Espíritu. Es un sacrificio a tu iglesia local, es un sacrificio vivir a Cristo, llevar fruto, ir en contra, arrepentirte. La palabra arrepentirte significa cambiar de mente, girar. Pero ¿qué tipo de gozo estás caminando, hermano? ¿Estás confundiendo el gozo bíblico o la alegría de allá afuera? ¿Estás confundido? Bueno, pues Cristo nos está enseñando el tipo de gozo que tienes que caminar. Jesús nos infunde el gozo, solamente Él, hermano. No debemos de caminar por nuestros propios méritos. Debemos de crecer en los regalos espirituales de
el Espíritu Santo. Y si el día de hoy no tienes a Cristo, estás caminando en tu propia justicia, ven a Cristo. Ven, Él ya hizo todo. Esto es lo que predicamos aquí, la gracia, el regalo. Solamente tienes que permanecer en Él, obedecerle en Él. Es bien fácil. Yo prefiero someterme a Él que seguir 650 reglas allá afuera. O que una secta me manipule por mis propios méritos. Porque Cristo no me va a ver, Dios no me va a ver. Solamente hubo un pago, una reconciliación que fue en la cruz. Cristo pagó tus pecados, te reconcilió con Dios, porque éramos hijos de ¿qué? De ira, hijos del diablo, desobedientes. Pero solamente en Cristo, hermano. Entonces, seguiremos caminando en gozo, experimentando la comunión del Evangelio. ¿No está caminando en gozo, hermano? Abra su Biblia. Señor, quiero conocerte más. Señor, quiero caminar en tu gozo. Y solamente es por medio de la exposición de la palabra. Y solamente es por la exposición de tus ojos a la luz de Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos las gracias, Padre, por